Hola, buenos días. Damos gracias a Dios por compartir contigo de la palabra en nuestro canal de Sendero Victorioso, de la Iglesia Fuente de Fe, Alabanza y Poder. Y continuamos con el estudio de Génesis, capítulo 21, de los versículos del 1 al 34, que a su palabra dice: Nacimiento de Isaac. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días como Dios le había mandado. Y ya era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y continuamos con Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho parecía grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y le despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: No veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue lleno el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció, y habitó en el desierto, y fue tirado de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y continuamos con pacto entre Abraham y Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios, que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo, y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: Yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas, y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿Qué significan esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: Que estas 7 corderas tomarás de mi mano, para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. Por esto llamo a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bueno, aquí podemos ver en el nacimiento de Isaac que hay una notable similitud entre el nacimiento de Isaac y el de Jesucristo. El nacimiento de Isaac incluyó el propósito de presentar antes del nacimiento de Cristo
una gran verdad ante la humanidad. Isaac nació en el momento establecido que Dios había prometido con respecto a Jesús. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo de Dios, envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vamos a resaltar algunas verdades importantes. En primer lugar, el nacimiento de Isaac fue sobrenatural, fue un hecho contrario a la naturaleza. En el 4 capítulo de su carta a los Romanos, versículo 19, el apóstol Pablo escribió que Abraham contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara, es decir, que de la muerte Dios hizo surgir la vida. Realmente fue un nacimiento milagroso, y Dios no lanzó al mundo un acontecimiento como el nacimiento sobrenatural de Cristo como algo nuevo. Él comenzó a preparar a los seres humanos para ello, y en consecuencia, en aquel lejano pasado, el nacimiento de Isaac fue ya un verdadero milagro. Dios también tuvo que ocuparse de Abraham y Sara. Ellos tuvieron que reconocer que nada podían hacer al respecto porque les resultaría imposible tener un hijo. Abraham tenía 100 años de edad y Sara 90. El hacer posible el nacimiento de Isaac estaba más allá de sus posibilidades. Seguramente habremos visto que cuando una madre está preparando el biberón, el niño se encuentra en la cuna, se expresa con todo su cuerpo, agita sus manos, sus pies y eleva su voz como pidiendo su alimento. Estos versículos nos impulsan a ser cristianos con un apetito semejante por la palabra de Dios, y con el transcurso del tiempo llega el día en que, a causa del crecimiento experimentado como creyentes, no nos conformemos con ciertos pasajes bíblicos favoritos, sino que intentamos leer más extensa y profundamente para alimentarnos con la totalidad de la Biblia. Se nos pide que crezcamos y que no permanezcamos como bebés en un estado de infancia permanente. La presencia del joven Isaac en el hogar comenzó a causar problemas debido a la actitud burlona de Ismael. Hasta este momento su comportamiento había sido normal, pero ante la llegada del otro hijo, Ismael mostró su verdadero carácter. Aquella situación familiar constituye un ejemplo de la situación personal del creyente, que por serlo tiene dos naturalezas, hasta que respondiendo a la invitación del Evangelio tengas una revelación personal con Jesucristo. Tienes en el lenguaje bíblico una vieja naturaleza que te controla, y entonces haces lo que quieres, y lo que haces no siempre es lo mejor. Pero cuando inicias esa relación personal con Dios, que es como nacer de nuevo, iniciando una nueva clase de vida, recibes una nueva naturaleza. En cierta forma, esto ocasiona problemas. El apóstol Pablo, en el capítulo 7, versículo 19 de su carta a los Romanos, escribe lo siguiente: pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Es decir, que la nueva naturaleza no quiere obrar mal, pero la vieja naturaleza sí, y ella ejerce el control. Por eso, llegará un día en que tendrás que decidir bajo el control de qué naturaleza quieres vivir. En realidad, se trata de estar o no dispuesto a ceder ante el Señor Jesucristo. Se trata de permitir que el Espíritu Santo de Dios actúe en tu vida, o si no, tienes que pasarte la vida controlando tu vieja naturaleza. Para un hijo de Dios no existe una tercera alternativa. Comparando esta problemática con la situación familiar en la casa de Abraham y utilizándola alegóricamente para ilustrar nuestra situación, el hijo de la esclava, que equivale a la vieja naturaleza, debía ser apartado de esta situación. Eso fue precisamente lo que sucedió cuando el hijo de Agar fue expulsado. Después de todo, físicamente hablando, Ismael era tan hijo de Abraham como de Isaac. Este acababa de nacer y, como niño pequeño que era, no sabía mucho de sí mismo. Pero Ismael, ya un adolescente, llevaba muchos años en el hogar
y como es lógico, Abraham se sentía apegado a él y le resultaba muy doloroso echarlo de casa. Y desde el punto de vista divino, como hemos indicado anteriormente, Dios desde un principio no había aprobado la conducta precipitada de Abraham y Sara al adelantarse a los planes divinos, y consideró un pecado que ellos hubieran tratado de solucionar la carencia de un hijo a su manera. Recurriendo a la esclava Agar, en vez de esperar con confianza que Dios, que les había prometido un hijo, cumpliera su palabra, Sara no pudo soportar la tensa situación de tener a aquel hijo mayor burlándose constantemente. En consecuencia, Abraham no tuvo más remedio que pasar por la dolorosa experiencia de expulsar a Ismael. Como creyente, no puedes vivir en armonía con las dos naturalezas, la vieja y la nueva. Tendrás que tomar una decisión. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Esto explica la inestabilidad e inseguridad de muchos cristianos de hoy en día. Y terminamos con el pacto entre Abraham y Abimelech. En resumen, Abimelech quiso concretar un tratado con Abraham y a causa de ello establecieron una relación de amistad. Es significativo que Abraham invocó el nombre del Señor. Este acto nos recuerda su fe expresada en los altares que edificó y en cada momento importante de su vida, que fue consagrado a Dios, manteniendo viva su comunión y comunicación con Él, tratando de vivir de acuerdo con las promesas y bendiciones que le concedió. El amor de Dios se expresa hoy a través de la llamada personal del Evangelio. Es el mensaje de las buenas noticias, por medio de Jesucristo, que en su humanidad fue descendiente de Abraham. Todo aquel que quiera puede recibir la salvación por la obra redentora realizada en la cruz. El Dios que tuvo una relación personal con aquel patriarca quiere establecerla contigo. Entonces, siendo un hijo o hija suya, podrás hablar con Él y Él te escuchará. Podrás preguntarle, pedirle y Él te responderá. Gracias y que Dios te bendiga.